¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? Está llena de actividades. Para mí será un mes bien complicado, bien lleno de actividades, pero bueno, hay que seguir. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Éxodo. Y estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos salir de la esclavitud hacia la libertad. Pero para que eso pueda pasar en nuestras vidas a nivel iglesia, se requiere que la salida tenga fe. Y Dios va a tratar a través de Éxodo con la fe de un hombre, con la fe de un pueblo que constantemente dudan de quién es Dios y de lo que puede hacer. También dudan inclusive de su propio líder, ¿verdad? Y de Aarón, que son los mensajeros de parte de Dios, y hasta el mismo Moisés tiene algunas dudas de él. Imaginemos por un momento, hermanos, y quiero que eso me acompañes. Ahí abre Éxodo capítulo 5, los últimos versículos. No los vamos a leer, los vamos a simplemente repasar. Y imagínate por un momento que el pueblo de Israel, a ver si pueden hacerlo rápido, porfa, lo de las sillas, porque como que distrae a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo nos distrae. A ver si lo pueden hacer, porfa, más discretito. El pueblo de Israel había recibido una promesa. Esa promesa era la promesa de parte de Dios para liberar al pueblo. Y imagínense por un momento que Dios les da esa promesa a ellos y de repente, ellos están esperando inclusive la fecha, ¿verdad? Que les den la fecha de salida de Egipto. Y sin embargo, en lugar de que les den la fecha, cuando llega Moisés y llega Aarón, les dicen que la situación está pésima, ¿verdad? Inclusive el pueblo de Israel lo experimenta y ven, ¿verdad?, lo que el faraón hace. Les quita la paja, les duplica el trabajo, inclusive los capataces los golpean. Y por si fuera poco, Faraón consigue dividir al pueblo con Moisés y Aarón, ¿verdad? Logra ponerlos en contra, inclusive el pueblo busca y se queja con Faraón, y luego van y se le reclaman a Moisés y a Aarón. Lo que estoy tratando de decirte, hermanos, es que el desánimo, imagínate, era tan fuerte para ellos que no era una simple tristeza lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. No era algo pasajero, era algo cansado, profundo, algo que llegaba al alma, hermanos, y al pensamiento, y no solamente a eso, sino la parte física, el cansancio. Y si tú y yo lo comparamos el día de hoy con lo que nosotros vivimos, yo creo que varios de ustedes se sienten exactamente igual. Yo creo que varios hoy en día están desilusionados, cansados, desanimados. Y yo quiero que pienses por un momento, cambia todos los ladrillos que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad?, sobre ellos, y cámbialo por las deudas. Cámbialo por todas las enfermedades crónicas que puedas pasar o tener, las crisis familiares o inclusive el agotamiento laboral. Tal vez esos son tus ladrillos, tal vez eso es lo que te mantiene en esclavitud y te es una carga demasiado pesada. Y creo que al igual que mucha gente, ¿verdad?, el pueblo de Israel que vivía, hoy sufren en silencio porque sienten que Dios no los mira, sienten que tienen una carga muy pesada, y entre más participan inclusive en la iglesia, las cosas les salen mal, ¿verdad? Entre más me entrego a Dios, entre más oro, entre más, oye, yo he escuchado testimonios de gente que dice, oye, yo antes de recibir a Cristo, en lugar de que me fuera bien, me va peor, ¿verdad? Ya perdí el trabajo, ya me pasó esto, ya se me cargó aquello. Y yo creo que no estamos tan alejados a lo que vivía el pueblo de Israel. Lo que sí te puedo decir es que el enemigo va a utilizar circunstancias difíciles para hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ni siquiera te escucha, que inclusive la iglesia ni siquiera te apoya,
que nuestros líderes no nos apoyan, no están ahí y que no hacen ni tanto Dios, ni la iglesia, ni los líderes algo por mí. El enemigo va a buscar utilizar tus circunstancias para desanimarte. Y mira, toda esta circunstancia que vivía el pueblo de Israel, yo me imagino que también le pasaba a Moisés, el dudar sobre su llamado. Él también estaba desanimado, igual que el pueblo de Israel. Él también estaba preocupado porque Dios lo había escogido para poder ir y dar un mensaje. Y vean el versículo 22 del capítulo 5, cuando Moisés le da un cuestionamiento a Dios y le dice algo a Dios. Vamos a leerlo ahí. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú, fíjate, y tú no nos has librado a tu pueblo. Aquí algo importante, hermanos. La actitud de Moisés no es para cuestionar la soberanía de Dios. Él simplemente lo que buscaba a Moisés era entender lo que Dios estaba haciendo y por qué no se realizaba lo que él tenía en mente, lo que supuestamente Dios le había enviado a hacer. Es algo que Moisés tenía ahí en mente, ¿verdad? Y lo vamos a ver, ¿verdad? En el capítulo 6, las preguntas que son respondidas de parte de Dios. Lo que sí te puedo decir, hermanos, y debes de tenerlo en mente, es que el desánimo siempre va a ser una arma que va a nublar tu visión. Inclusive el desánimo va a apagar tu fe. Cuando Moisés no entendía lo que estaba pasando y el pueblo quería tirar la toalla, lo que sí te puedo decir es que Dios va a tomar las armas, ¿verdad? Va a tomar cartas en el asunto y Él te va a responder a ti para el desánimo que estás viviendo, o para cualquiera de nosotros que podamos vivir el desánimo, ¿verdad? Y Él va a responder a ese desánimo del pueblo de Israel, pero también le va a responder a Moisés sus dudas. Y el día de hoy te quiero hablar sobre eso, ¿verdad? Que Dios responde al desánimo. De eso se trata. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Cómo Dios responde al desánimo. La primera respuesta que Dios da a Moisés acerca del desánimo está ahí en el versículo 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Bien curioso, hermanos, porque volvamos al capítulo 5, al versículo 22. ¿Cuál es la pregunta que le hace Moisés a Dios? ¿Por qué aflijas a este pueblo? ¿Estás de acuerdo? Pero fíjate, lo curioso es que Dios le va a contestar de una manera diferente. No le da razones a Moisés, no le dice: mira, es por esto, es por aquello. Dios da un giro totalmente. ¿Y sabes qué es lo que Dios le dice en estos versículos? Hey, déjame decirte quién soy yo. Déjame hablarte de mí. Déjame decirte quién soy yo. Y la primera cosa que tú debes de entender es que cuando estás en el desánimo, siempre Dios se va a revelar a ti. Se va a revelar para que sepas quién es Él, lo que puede hacer por ti. Porque al final del día, hermanos, la respuesta para la humanidad, la respuesta para nuestras aflicciones, la respuesta a cualquier situación en nuestra vida es Dios. Amén. Y Dios lo que va a buscar es decirle a Moisés: hey, aquí estoy. Y mira, ¿cómo se revela? La primera cosa en cómo se revela Dios es que Dios se revela diciéndole lo que Él hará. Versículo 1, ¿verdad? Ahí Dios le asegura a Moisés:
verás lo que yo haré a Faraón con mano fuerte, ¿verdad? O sea, voy a hacerlo. Porque Dios todo lo que dice que va a hacer, lo garantiza, ¿sí o no? Dios te ha dado palabra a ti que te ha garantizado que Él va a hacer algo en tu vida. Pues deberíamos de creerlo porque así va a pasar. Es la primera revelación que Dios le hace a Moisés. Segunda revelación es quién es Él, ¿verdad? Lo vemos ahí en el versículo 2 y 3. Y cómo se manifiesta Jehová. ¿Cómo le dice el Dios qué? Todopoderoso. El Dios todopoderoso, versículo 2 y el 3, ¿verdad? El Shaddai, ¿verdad? Muchas iglesias se llaman el Shaddai o escucha la palabrita Shaddai. Bueno, está hablando de que Dios es todopoderoso, todo omnipotente, ¿verdad? Ahí lo dice, vamos a leerlo el versículo 2, ¿verdad? Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, ¿qué? Omnipotente, poderoso, Shaddai. Eso significa la palabra ahí, esa omnipotente, el Shaddai, ¿verdad? Y lo vamos a ver muy constantemente en el Antiguo Testamento. Dios revela lo que Él va a hacer. Y por último, ¿cómo se revela Él a Moisés? Se revela diciéndole quién es Él, ¿verdad? ¿Quién va a ser Él? Y luego también se revela lo que Él sabe del pueblo. Él conoce la aflicción. Él le revela y le recuerda a Moisés que ve su aflicción. Le recuerda un pacto que hizo con los padres, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le dice, hey, Moisés, no me he hecho sordo. He escuchado el gemido de los hijos de Israel. Hermanos, Dios ha escuchado tus aflicciones. Él conoce tus anhelos, Él conoce tu necesidad, Él conoce todas las cosas. Y Él te ha prometido algo. Y Dios no está ajeno a revelarse a ti. Dios está atento a cada detalle y dolor que tenemos en nuestra vida. A Dios no se le pasa nada, hermanos. Y yo siempre le digo a la gente, Dios no se queda con nada. Ay, es que esto, es que aquello, es que en mi trabajo, es que en la escuela, es que en la iglesia, es que acá y es que allá, y las cosas no salen. Bueno, tal vez te sientas como el pueblo de Israel, ¿verdad? Con tantos ladrillos, tanta pesadumbre, que se te olvida o se nos olvida que Dios ha visto nuestra aflicción. Y Dios a veces nos regresa aquellos pasajes bíblicos que nos habló en el pasado. Por ejemplo, a mí Dios me regresó a leer Ezequiel, donde Dios me dio muchas promesas, demasiadas. Y me volvió a recordar lo que va a pasar conmigo y con mi ministerio. Si quieres saber, ahí te invito a que leas Ezequiel, porque ahí Dios va a hablar. Habla sobre mi vida, me dio promesas y también habla sobre el futuro que yo voy a tener. Y a veces Dios te va a regresar a las promesas y a la palabra que Él te habló al pasado para recordarte que Él sabe y conoce tu aflicción. Dios, hermanos, siempre va a responder nuestra necesidad, haciéndose como presente. Él está presente, aunque tú no lo veas, Él está presente. Pero ¿sabes por qué no vemos la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque a veces pensamos que nuestra aflicción es más grande que Dios y nuestra aflicción puede nublar nuestro pensamiento y podemos suponer muchas cosas e inclusive nos armamos películas, ¿verdad? Y la precuela y la secuela y la 1, la 2, la 3, la 20 o la 25,000, ¿verdad? Nos armamos nuestras películas y pensamos que Dios simplemente no nos escucha. ¿Sabes por qué? Lo vuelvo a reiterar. Porque la aflicción en nuestras vidas nubla nuestro pensamiento, nubla nuestra fe. Y es por eso que siempre nos estamos quejando y le echamos la culpa a Dios o inclusive le echamos la culpa a otros de lo que estamos viviendo. ¿Y sabes por qué es? Porque el desánimo, la aflicción está haciendo mella en tu vida. Y se nos olvida a veces, hermanos, lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Y quién es Dios?
A veces estamos tan sumergidos en nuestra vida que pensamos que Dios está allá lejos, 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 lejos y no nos escucha, pero se nos olvida que Él nos entiende nuestras aflicciones. Ve lo que dice Isaías 53:3. Vamos a repasarlo rápido. Isaías 53:3. Dice la palabra de Dios así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿qué dice la Biblia? Fuimos sanados. Así somos los seres humanos. Despreciamos a Dios, despreciamos la ayuda de Dios, desechamos, ¿verdad? A Dios, y se nos olvida que Él puede entender nuestras aflicciones, que Él está presente ahí, que Él no es alguien que está por ahí en los cielos, porque dice la Biblia que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y sufrió nuestros dolores. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel simplemente lo desechó, ¿verdad? Loco. Y a veces pensamos que las cosas de Dios son pues chiquitas, que son cuentos chinos, ¿verdad? Cuando Dios usa a alguien para ministrarnos, gracias por lo que me dices, pero no gracias, ¿verdad? Y no ponemos atención a eso. Ahora, Dios, para que te quede claro, hermanos, y no se te olvide que Dios ha caminado en nuestros zapatos. Él sabe. Por eso es que Él se revela con Moisés y le dice: este soy yo. Segunda cosa, Dios responde al desánimo. ¿De qué manera se lo responde a Moisés? Bueno, redimiendo al mundo, recordándole el propósito de Dios y lo que Él hace. Versículos 6 al 9. Pero antes de entrar al versículo 6 al 9, regresemos otra vez al capítulo 5, 22. ¿Cuál es la segunda pregunta que hace Moisés a Dios? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿Para qué me enviaste? ¿No? O sea, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué me enviaste si no me pelan? No me pelan. Y otra vez, Dios no le contesta como Él quiere. Dios le enseña a Moisés algo muy importante, hermanos. Y esto yo quiero que tú lo sepas. El secreto de gozo para que tú te salgas del desánimo, ¿sabes cuál es? Dejarte de preocuparte por ti mismo o por ti misma y comenzar a ver las necesidades de otros. ¿Sí? Es un buen antídoto, hermanos. ¿Quieres quitarte de tu dolor, de tu ansiedad? Es que no me pelan, es que no pasa esto, es que Dios no se preocupa por mí. ¿Quieres tú realmente saber que Dios está ahí? Hermanos, ¿quieres quitarte el desánimo? Ve las necesidades de otros. ¿Te has puesto a pensar que probablemente por eso estás desanimada o estás desanimado? Porque te ves a ti todo el tiempo, tus necesidades, lo que a mí me hacen, lo que a mí me duele. Y a lo mejor no te has dado el tiempo para servir a tu familia, para amar a tu familia, amar a los que están a tu alrededor. Mira, voltéense a ver, véanse a los lados, hacia atrás. ¿Sabes la necesidad que tiene tu hermano o tu hermana? ¿O nada más te la pasas criticando? Ay, es que no hacen. Ay, es que sí hace. Ay, ahora sí se peinó el marco. Ay, no, ahora no. Ahora su barba. ¿Verdad? ¿Quieres salir del desánimo? Enfócate en los demás. Porque cuando lo haces, híjoles, mira, cuando tú te preocupas por otros, te voy a decir esto: Dios se preocupa por ti, Dios te va a cuidar. Cuando tú te desprendes de ti, Dios
se va a preocupar por ti y va a suplir cualquier necesidad. Ve lo que dice Éxodo 6:6. Te voy a leer lo que dice la palabra y no lo que yo digo. Por tanto, fíjate, esta es la respuesta de Dios a Moisés. Por tanto, dirás a los hijos de Israel. Fíjate, hasta parece que lo ignora, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le preguntó? ¿Para qué me enviaste? Y esta es la respuesta. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy, ¿quién? Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a ¿quién? A Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y luego firma y dice, ¿yo quién? Yo Jehová, yo lo firmo, yo soy el aval, yo lo hago. Oye, bien curioso, hermanos, ¿por qué? Porque aquí quiero que tú aprendas. ¿Por qué le puse esta parte de que Dios responde al desánimo redimiendo al mundo? Porque Dios le muestra a Moisés el cuadro más grande y se lo muestra de una manera muy importante. Primero, le muestra el evangelio, ¿sí? Para redimir, Dios le muestra su plan de redención, las buenas nuevas, el evangelio. ¿Ves lo que dice el versículo 6? Ahí podemos ver las buenas noticias. ¿Cuál es la primera noticia? La liberación, versículo 6, léelo, ¿verdad? La liberación es una liberación pura de parte de Dios, porque Dios le promete, yo os sacaré, y luego les dice, os libraré, y luego les dice, os redimiré, ¿con qué? Con brazo extendido. Oye, ¿no te suena eso al evangelio? Librar, redimir, sacar, eso es el evangelio puro, hermanos. Lo que sí te puedo decir es que ningún ser humano se puede liberar solo. Todos necesitamos ser liberados por alguien. Y en este caso, el único que puede liberarnos de la prisión en la que vivimos se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué crees que Pablo decía en Romanos 1:16? Ve, acompáñame, Romanos 1:16. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira, la salvación, ¿estás de acuerdo? La salvación es por fe, hermanos, y es una sola vez. Pero déjame decirte que nosotros los creyentes todos los días estamos batallando con nosotros mismos y necesitamos que Dios, que Cristo Jesús, ¿verdad?, venga y nos libere del pozo donde estamos. Que no se nos olvide que Él pagó la libertad con su sangre preciosa y pagó por nuestra libertad muriendo en la cruz del Calvario. Amén. Romanos 6:17, ve lo que dice ahí. Y Pablo lo sabía y decía esto. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos ¿de qué? Bueno, tal vez el día de hoy no estamos en Egipto esclavizados físicamente, pero sí emocionalmente. Nuestros pecados, nuestras vidas a veces están ancladas al pasado. Nuestras vidas están ancladas al pecado. Y fíjate lo que dice, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué dice? Entregados. Versículo 18. Y liberados del pecado viniste a ser siervos ¿de qué? ¿Y quién nos liberó? Cristo Jesús. Hermanos, hay buenas noticias. Recuerda el evangelio en tu vida. El evangelio tiene poder para salvarte, pero también tiene el poder para liberarte de las opresiones que estás viviendo del pecado. Ese es el poder que tiene el evangelio, ¿verdad? Ahora versículo 7, vamos, voy rápido porque es mucho lo que vamos a abarcar. El compromiso. Algo que tienes que entender, hermanos, es que Dios nos redime al mundo porque Él tiene un compromiso.
Y Él tiene un compromiso con el mundo, pero también tiene un compromiso con nosotros. Ve lo que hizo el versículo 7, vamos a leerlo, versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro, ¿qué dice? Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro, ¿qué? Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios no solamente rescata, hermanos, no solamente trae buenas noticias, sino que se vincula con nosotros. Y dice ahí, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro, ¿qué dice? Vuestro Dios. ¿Te suena algo esto, hermanos? Yo cuando leí dije, wow, me explotó la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque pensé en esto. Para amarte y cuidarte, en salud y enfermedad, en pobreza y en riqueza, en las buenas y en las malas, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Este versículo 7, hermanos, es un pacto matrimonial donde Dios promete ser un esposo para ellos, para el pueblo de Israel. Así como en Efesios 6 podemos ver claramente que Dios toma a su iglesia como una esposa. Amén. Hermanos, en el momento que tú recibiste a Cristo Jesús, Dios se compromete como ese esposo. Estar contigo en las buenas, en las regulares y en las muy malas. Todos los días. ¿Sabes qué? Hasta que la muerte, en lugar de que nos separe, la muerte nos junte con Él. Dios, hermanos, lo que estoy tratando de decirte es que Dios nos llama a tener una relación inquebrantable con Él. Dios es lo que le estaba diciendo a Moisés. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero cumplir mi promesa, la promesa. Dios también te va a dar una promesa y la va a cumplir. Versículo 8. Ahí podemos ver que Dios asegura que los meterá en la tierra por la cual alzó su mano jurada, ¿verdad? Y Él dice, yo Jehová, yo lo firmo, yo soy. Esto es importante, hermanos. Dios tomó una decisión de amarnos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Siempre, siempre, de manera incondicional. Y si no me crees, no lo vamos a leer porque está en Oseas. Es un profeta menor, es un libro cortito. Pero te voy a explicar rápidamente para que puedas entender cómo Dios nos ama a ti y a mí. Dios le ordena a este profeta que se case con una prostituta y que se case, y se casó con ella y tuvo 2 hijos. Y ahí va el pobre Oseas, ¿verdad? Buscando a su mujer, porque esta mujer nunca cambió su estilo de vida. Fue esclava, hermanos, inclusive por seguir ejerciendo su profesión, la esclavizan. Y pobre, imagínate al pobre Oseas con sus 2 niños cargando por aquí y por allá y buscándola, y no la encontraba, y cuando la encuentra es una esclava. Y Dios le dice, ámala, ámala. Y dice, cómprala, rescátala, redímela para ti. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque esto iba a ayudar al pueblo de Israel a entender cómo Dios nos ama a pesar de todo. Dios dice, yo los amo a pesar de que son infieles y están en cautiverio. Yo los amo a pesar de que siempre están mirando a las cebollas, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver después. Viendo siempre en Egipto, viendo el pasado. Es que allá estábamos mejor, allá se hacían mejor las cosas. Hermanos, Dios nos ama tal y como somos. Dios no se ha olvidado de ti ni de tu necesidad. Y tal vez el día de hoy estés alejado o alejada de Dios porque el desánimo ya ni siquiera te da ganas de leer la Biblia, ni de orar, ni de ir a los grupos de apoyo, ni siquiera, ¿verdad?, participar y venir a la iglesia. Tal vez este mensaje es para alguien que está desanimado. Déjame decirte que Dios te ama tal y como eres. Ese es el Dios que adoramos, hermanos, que no le importa nuestra condición y nos ama. El amor, obviamente el amor de Dios no debe de ser una razón para pecar. Al contrario, el amor de Dios debería ser una razón para no alejarnos de Él y su presencia, y tampoco dejar de venir a la iglesia.
Muchos dicen amo a Dios, pero sus actos dicen otra cosa. Hermanos, voltea a Él y regresa a Él, porque Él está con los brazos abiertos. Él dijo: yo soy Jehová, yo estoy contigo, yo conozco tu aflicción, yo sé tu necesidad, yo sé tu anhelo. Yo soy Jehová, haré lo que prometí que iba a hacer contigo. Ahora, hay un paréntesis, ¿verdad? Uno pensaría que el versículo 9 sería una respuesta como versículo 9 que dijera: amén, gloria a Dios, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Ve lo que dice el versículo 9. Ve lo que dice el versículo 9. De esta manera, y vamos a hacer un paréntesis, y estas son las barreras que traen el desánimo, hermano, a nuestras vidas. De esta manera habló Moisés, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. ¿Pero qué pasó? No escuchaban ¿a quién? A Moisés. ¿Por qué razón? Hay dos razones. La congoja de ¿qué? De espíritu, y la dura ¿qué? Servidumbre. ¿Cuál es la congoja del espíritu? Bueno, cuando la Biblia dice congoja, está hablando de la ansiedad, de la depresión. Y cuando uno tiene esa congoja en espíritu, uno tiene una angustia interna. O tal vez esa angustia interna nos hace estar deprimidos o ansiosos. ¿Y sabes cuál es el problema de todo eso? Que ahogan nuestra fe. Ahogan lo que Dios quiere hacer, nos ahoga porque nos encimamos en nosotros mismos y decimos: ay no, ya no, es que Dios no me quiere. A mí me ha pasado ver a mucha gente, hermanos, en mi vida, que cuando Dios ya les quiere otorgar algo y les quiere dar algo, ay no, yo mejor me voy, ay no, ay muere. Porque hay congoja de espíritu. Y luego la otra razón es la dura servidumbre. Es lógico, el agotamiento físico, la carga diaria de trabajo y la opresión del entorno van a desgastar nuestras fuerzas. Lo físico, una enfermedad física también desgasta nuestras fuerzas. Las pérdidas de un ser amado también desgastan nuestras fuerzas, hermano. ¿Sabes por qué rechazaron a Dios? ¿Y por qué se desesperaron? Te voy a decir cuál es la razón. Porque se desconectaron de la palabra de Dios, de lo que Dios les había dicho que iba a hacer. Se desconectaron de Dios, dejaron que el desánimo del pueblo de Israel les nublara la vista. A veces somos así, viene la palabra, viene el consejo de tus discipuladores, de tus pastores, de quien Dios haya puesto como autoridad en tu vida, y escuchas, ¿verdad? Y te da Dios lo que necesitas y lo recibes, pero dudas para ponerlo en práctica y no lo haces. Y piensas: ay, es que no le intereso a Dios, es que no puedo cambiar, es que así soy, así nací y así me moriré. Bueno, lo que pasa es que no le estás creyendo a Dios y poniendo en práctica el consejo que Dios te da Él mismo en su palabra, que Dios pone en tus autoridades. Se te olvida, se nos olvida. Y te voy a decir algo. Y lo voy a decir con sus palabras. Cuando estas dos razones, la congoja de espíritu y la dura servidumbre, hermanos, te alejan de la palabra de Dios, porque estás en el jale, en el trabajo, ya ni siquiera das tiempo a tu lectura. Cuando dejas de leer, de orar, de poner en práctica lo que Dios te enseña, dejas de escuchar los mensajes. Te empiezas a salir de aquí y te vas a otro lado. O simplemente ya no vienes. O simplemente el que está aquí arriba porque me cae gordo y ya no le escucho y cierro mis oídos. El punto es que cuando te encuentras así, dejas de escuchar el mensajero
dejas de escuchar el mensaje de parte de Dios. Hay gente que dice, es padre el mensaje, está padrísimo, y les garantizo que va a venir Felipe y van a decir, wow, qué padre predica, wow, padrísimo. Pero, oye Felipe, ¿no ves al faraón? Oye, estoy predicando ahorita y estoy hablando de la palabra de Dios y va a decir, ay Marco, qué ilusorio eres. ¿No estás viendo a faraón? O sea, ¿no estás viendo lo que estoy viviendo? ¿No estás viendo mi circunstancia? ¿No le entiendes? Eso es egocéntrico, egoísmo, nada más en mí, en mí, en mí y en mí. El problema, hermano, ¿sabes cuál es? El problema, ¿sabes cuál era del pueblo de Israel? Problemas de visión. La congoja de tu espíritu y la dura servidumbre va a nublar tu visión, y lo vuelvo a reiterar, va a hacer decaer tu fe. Hermanos, olvidémonos del faraón y enfoquémonos en el Dios poderoso. La congoja espiritual, hermanos, a veces es como estar alguien como ansiedad. Si tú has tenido ansiedad, vas a saber que no puedes respirar, que te sientes impotente, que dices, ¿y ahora qué hago? Y estoy todo así, ¿verdad? Paniqueado. Bueno, esa es la congoja, el no saber para dónde ir, no saber qué hacer. Eso te trae el desánimo. Eso es lo que trae la congoja espiritual y la dura servidumbre, hermanos, el no saber qué hacer. Pero el día de hoy yo quiero decirte que Dios tiene promesas para ti, que no se te olvide lo que Dios te ha hablado. Dios te ama, y a veces, hermanos, a pesar del amor de Dios, le reclamamos como si Dios estuviera en contra de nosotros y pensamos, no, pues que, pues ya de plano Dios me odia. Él no mira lo que pasó, Él nada más está viendo a otros, pero a mí no. Y mira, y no esto, y no aquello, bla, 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 bla. Y nos olvidamos que Dios es Dios. Hay gente que inclusive hasta piensa, ay, es que Dios tiene a sus favoritos y yo no soy de esos. Yo no soy su favorito. Mira a la hermana, mira al hermano, cómo a él sí le va bien, pero a mí no. Hermanos, Él se entregó por ti en la cruz del Calvario. Él tiene promesas para ti, lo firmó y te está hablando, así como le habló al pueblo de Israel. Yo soy Jehová. Yo te voy a sacar de dura servidumbre. Yo te voy a llevar a la tierra prometida. Pero a veces Dios va a probar y te va a responder en medio de la prueba de nuestra aflicción. Versículo 12 y 13. Vamos a leer del 10 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel, ¿qué? No me escucharán. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra, ¿de dónde? De Egipto. Mira, fíjate, Moisés expone su frustración a Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? Inclusive le dice, oye, soy torpe de labio, ¿cómo pues me escuchará el faraón? ¿Verdad? Le dice, yo soy torpe de labios. ¿Sabes lo que significa esa palabra en el original hebreo? Y de hecho te lo voy a leer como está escrito en el original hebreo. Ese mismo versículo. El versículo, ¿qué es? El 12, ¿no? El 12. Te lo voy a leer así, ve. ¿Cómo pues me escuchará Faraón mayormente siendo yo incircunciso de labios? ¡Ay! Esta ya no es la misma objeción, hermanos, que al principio tenía Moisés por el poder hablar. ¿Sabes lo que estaba diciendo literalmente Moisés ahí a Dios? Le estaba diciendo, yo soy muy pecador, Dios. O sea, incircunciso es alguien que no era parte de la familia de Dios. Recuerda que la circuncisión era una señal para el pueblo de Israel que los identificaba como el pueblo de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Y cuando Moisés dice,
soy de incircuncisos labios, Él está diciendo, no, yo no soy digno, soy pecador, yo no pertenezco yo ni siquiera merezco el que tú me busques a mí, porque he fracasado para que me uses. Eso es lo que estaba diciendo ahí en el versículo 12. Lo que tú me estás pidiendo, Dios, no lo puedo hacer. No soy el indicado, porque soy un pecador. ¿Quién soy yo? Ahora, la pregunta es, versículo 13, ¿Dios le da la razón a Moisés? Le dice, ay, pobrecito mi niño, véngase acá. ¿Le dice eso? ¿Qué le dice? Versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio ¿qué? Es decir, una orden. Y a veces, ay, es que no me pelan, ay, es que no me hablan, ay, es que... Bueno, cada quien va. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios les dio un mandamiento. Dios le dijo, regresa a la batalla, yo estoy contigo, yo sé quién eres. O sea, ¿tú crees que a Dios se le olvidaba que Moisés era un pecador? Para nada. ¿Tú crees que Dios sabe o se le olvida, mejor dicho, que eres pecadora, que somos pecadores? No, pero Él te ha dado un propósito. El punto es que creas que Dios te puede usar, hermanos. Alguien dijo en algún momento, y lo he repetido 20,000 veces, no, tú no predicas. Y la verdad es que no, pero Dios me dijo, habla, predica, hazlo. Y dije, Señor, si tú lo crees y tú lo dices, aquí vamos. Y órale, a darle duro. Cuando vives una circunstancia adversa, hermanos, si tú te caes 300 veces, levántate otras 300 veces y ve al Señor. Confía en su palabra, regresa a Él. ¿Cuánto? Las veces que sea necesario, en la mañana, en la tarde o en las noches, sigue confiando en Dios y sigue acercándote al trono de la gracia. Si alguien lo sabía, era David. Salmo 51, 10, y este es un versículo favorito para mí. Dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio, y renueva un espíritu ¿qué? O sea, ni siquiera le dijo, oye, moldea mi corazón. Ni siquiera le dijo, oye, pues ponle parchecitos. ¿Qué le dijo David? Crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio. Dios puede limpiar tu vida y tu pasado. Lo que tienes que entender es que Dios estaba trabajando con el carácter de Moisés y Él también va a trabajar con tu carácter. Por eso tienes esas dudas como el pueblo de Israel. Por eso tienes tu visión nublada. Por eso a lo mejor te sientes como Moisés y tienes las dudas y dices, es que no soy capaz de que Dios me use, es que no me lo merezco. Es cierto, nadie merecemos que Dios nos use, pero Dios le place usarnos, ¿cierto o no? Ve el contraste que va a haber en el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14, ya para terminar. Y esta es la última respuesta que Dios le da a Moisés. El reclutamiento a su pueblo imperfecto. Dios utiliza a los imperfectos. Vamos al versículo 14. Bueno, ahí en el versículo 14, hermanos, no sé si te fijas, pero termina y les da la orden, pero luego cambia el tema y le dice, estas son las cabezas de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, y le empieza a hablar de toda la genealogía de donde venía Moisés, de donde venía Aarón y hacia dónde era el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? En el futuro. No lo vamos a leer porque el tiempo se nos está yendo, pero del versículo 14, hermanos, hasta el versículo 25 habla sobre la genealogía. Y uno diría, oye, ¿por qué puso esto Dios? Por una simple y sencilla razón. ¿Por qué es este cambio radical? Porque Dios le muestra a Moisés que son familias reales, con hijos e hijas reales como tú y como yo, con problemas, con pasados, con pecados, con situaciones exactamente como las vivimos hoy, así como la vivieron nuestros padres, nuestros abuelos.
Dios lo que le está mostrando a Moisés y a Aarón es que ellos venían de familias con historias complejas y caídas y debilitadas. No mires tu pasado, y si Dios te recuerda de dónde te sacó, ¿sabes para qué es? Para recordarte que vale la pena levantarte y seguir adelante y hablar del evangelio a tu familia, orar por tu familia. Aunque tu familia parezca que ya se deshizo, Dios te llama a que, hey, no dudes que yo puedo cambiar y puedo liberarte y puedo liberar a tu familia. Y ve cómo termina el versículo 26, ya para terminar, vamos a terminar acá. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Señor dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Fíjate cómo Dios empieza con eso. Estos son, bueno, otra vez, este es aquel Aarón y aquel Moisés. Este eres tú, con todo y tu pasado. Y tú vas a sacar al pueblo de Israel con todo y tu pasado. Yo lo sé, yo lo conozco y te quiero usar. El punto es, ¿te dejarás ser usado? Serás como un Moisés con tus dudas y yo soy incircunciso, mi pasado me persigue. O enfrentas tu pasado y confías en Dios y sigues adelante. O eres como el pueblo de Israel que por todo se queja. Por todo se queja. Ay, es que no esto, es que no aquello, es que Dios, es que los que predican, es que los que están acá. Hermanos, escoge hoy. Lo que te quiero decir es que Dios confiaba en Moisés y en Aarón. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a Egipto de los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, fíjate cómo lo dice, fueron estos cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto. Y ve cómo lo vuelve a reiterar Dios, versículo 29. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor. Di a Faraón, es una orden, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti, no a otros, a ti. Pero nuestro amado Moisés, y Moisés respondió delante del Señor: he aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me va a oír el Faraón? O sea, no soy alguien que me escuchen. No hay alguien que puedas usar. No soy nada, no soy nadie. No se te olvide que Dios puede usar personas imperfectas. Hay un rapero, a ver si pueden poner el video, ya con eso termino yo mi mensaje el día de hoy. Este rapero es un rapero cristiano. Él vivió una vida bien complicada, te la voy a hacer y con eso voy a concluir el mensaje. Este rapero vivió en las drogas como mucha gente. Su padre lo abandonó de niño. Su padre lo abandonó. Este hombre recibió a Cristo, se casó con una buena mujer. Ponle stop, todavía no, ponle stop, porque quiero que lo vean todo eso desde el principio. Y este hombre aprendió a perdonar a su papá. Aprendió a hablar y a decir: híjoles, necesito reconciliarme con mi papá. ¿Y sabes qué hizo este rapero? Habló con su papá y su papá no llegó a su boda. Y mucho tiempo después escribió este canto. Y te lo voy a leer parte de la letra y ahorita la vas a escuchar. He estado esperando el día en que mi padre volviera, esperando ese momento en que saldríamos de fiesta, pero anoche me di cuenta de que nadie vendría. He estado esperando ese momento en que mi corazón sanara, esperando que alguien me quitara el dolor que siento. Anoche me di cuenta de que nadie vendría. Pero ¿por qué debería pensar en las cosas que no puedo cambiar? ¿Y si yo soy la respuesta a las cosas por las que he rezado? Bueno, he orado. Lo único que sé es que si nada cambia antes de que me vaya, no tengo a quien culpar. Y hemos estado esperando demasiado tiempo. ¿Y si somos nosotros quienes estamos esperando? ¿Y si yo soy la respuesta a las cosas por las que he orado? Hermanos, sé que a lo mejor alguien se encuentra desanimado el día de hoy.
La respuesta no está en ti, la respuesta está en Dios. Y tal vez lo que hoy estás viviendo, hermanos, no se trata de ti, se trata de Dios queriéndote utilizar a ti para ministrar a otros, para salvar a otros. Ya no seas berrinchuda ni berrinchudo ante Dios. Déjate de preocupar por el pasado, por lo que no viviste. Este rapero dejó de cuestionarse por qué su papá no llegó y por qué no tenía papá. Y él dijo, bueno, entonces, si alguien no fue papá para mí, yo seré papá para alguien más. Y es papá de dos niños preciosos, entregado a Cristo. Tal vez tú sientas que alguien no hace algo por ti. Tal vez tú eres la respuesta de Dios para que tú puedas hacer algo por alguien más. Por eso Dios no le respondió a Moisés como él quería. Y quiero dejarte con este canto. Escúchalo bien, súbele, porque quiero que lo escuchen. Está en inglés, pero conseguí la traducción en español en ese video.